Andrés y a Pipe que tengo mucho tiempo que no doy una charla, así que para todos los participantes, primero que nada, mil disculpas. Un solo disclaimer, no voy a poder ver, digamos, en paralelo los comentarios, así que cualquier cosa, anótense todas las dudas, las consultas. Al principio voy a ir como súper rápido en algunos aspectos, sobre todo porque podría hablar 3 días de regulaciones y no terminamos nunca jamás. Entonces, nada, esto es simplemente como un súper, súper, súper approach que pienso que es muy poco. Así que nada, la idea también es que podamos futuras ocasiones seguir compartiendo sobre esto. Así que ahí les comparto, sin más preámbulo, la presentación y arranco nomás. Este título de la presentación salió de que hace algún par de meses participé en este mismo espacio donde había un chico explicando sobre las distintas formas en las que se puede explotar una vulnerabilidad a través de la AI y en el caso específico era sobre chatbots o bots generativos en general. Y hubo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención porque pensé que era algo que todos teníamos, digamos, claro y en entendido. Y digo, wow, quizás aquí hay un tópico que podemos charlar y es, ¿qué pasa con los derechos de los usuarios en el uso de la inteligencia artificial? Y bueno, lo que trato aquí de transmitirle es, como dije, una breve guía para sobrevivir a la inteligencia artificial, en mi opinión, y a las regulaciones. Para eso les traje un poquitito de contexto mundial, considerando que LATAM, pero también qué pasa en otras regiones. Primero que nada, me enfoqué un poquito en Brasil porque la historia nos dice que Brasil es uno de los pioneros en tratar de implementar qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos y Europa en sus proyectos de ley, como por ejemplo el LGPD, que es el bastante más similar al GDPR. Investigué. Paréntesis para todo, yo estoy dejando todos los links de la documentación oficial para que ustedes lo puedan revisar, etcétera. Después yo les comparto esta PPT, pero en resumen, Brasil hoy tiene para lo que es inteligencia artificial un proyecto de ley que la última actualización es del 23 de marzo del mes pasado y todavía sigue en mesa directiva. Lo interesante es que hay un artículo que dice que la regulación entra en vigencia 730 días después de que se publique oficialmente, lo que quiere decir que para Brasil todavía falta tiempo porque ni siquiera ha llegado a su publicación. Argentina. En Argentina estuve revisando las páginas oficiales. Hay ciertas disposiciones sobre el uso recomendable de la inteligencia artificial, ciertas resoluciones que se están levantando al respecto de cómo empezar a regular esto, pero no hay ahorita una resolución general que diga esto es lo que tenemos que aplicar a empresas, en general, para cómo protegemos a los usuarios al respecto. Sí conseguí que el BCRA tiene un artículo específico o disposiciones generales para todo lo que es inteligencia artificial y como todas las cosas que se deberían seguir si tienes inteligencia artificial en procesos regulados por el BCRA. Así que entiendo que es el único aplicable. No soy muy conocedora del BCRA, para ser honesta, pero bueno, entiendo que esto sí, al que le aplique, está bueno como hacer un doble clic acá. Y otra que revisé, más que nada por referencia, Colombia, que también es otro que trata de innovar en sus regulaciones. Y lo que encontré a hoy es algo similar a lo que tiene Brasil. Están en disposiciones, en mesas, etcétera. Conseguí el número de la legislatura y qué es lo que tienen. No conseguí los documentos como tal, son súper complejos de entender, pero se entiende que están en desarrollo de algo que regula la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, el panorama cambia completamente para todo lo que es Estados Unidos y Europa, que al final del día son los que hoy, en mi experiencia, están mucho más avanzados en estos tópicos, principalmente estas tres regulaciones. La New York Law,
Esto es Colorado, el estado de Colorado en Estados Unidos, y la UAA Act para todo lo que es Europa. Los primeros dos, recuerden que en el caso de Estados Unidos son 50 estados, es decir, que si 50 estados sacan regulaciones distintas, bueno, son estados independientes. Entonces, lo que sé desde mi experiencia es que hay estados que se rigen bajo las normas de otros estados dependiendo de qué tanto coverage tienen. Hoy la regulación más abarcativa para Estados Unidos es la de Colorado y para Europa es todo el AI Act. Y basado en esto, porque es como lo que hoy es más pionero en inteligencia artificial o regulación de la inteligencia artificial, es de lo que les voy a hablar específicamente de la AI Act, porque es la que en mi experiencia tiene como todo el paquete. ¿Y de qué vamos, o mejor dicho, de qué va la regulación y cuáles son los aspectos que intenta cubrir? Hay muchos, pero los podríamos resumir en equidad, transparencia, ausencia de sesgos. Nosotros sabemos que la ausencia al 100% no existe, y más en modelos generativos que son heurísticos, no determinísticos, etcétera. Pero lo más fundamental es el último punto que les detallo, y es la protección de los derechos fundamentales de las personas. Acá un punto que hay que tener en cuenta, y es algo que es en mi experiencia, sobre todo de seguridad informática, creo que es bastante disruptivo, es que acá no hablamos de solamente de la protección de los datos, ¿no? De le ponemos una encripción, le ponemos in transit, at rest, no sé, lo que sea que hagamos, que podríamos hablar de otro día de eso, sino de la protección de tus derechos como persona. Y ahí es donde completamente cambia la perspectiva, porque ya tenemos que ver, ok, cuáles son los riesgos que nuestra inteligencia artificial le podría generar a un ser humano como ser humano. Entonces, basado en eso, acá, y considerando que hoy el tópico es regulaciones, vamos a hablar primero un poquitito del rol de compliance para que vean más o menos el estado actual o qué es lo que puede llegar a pasar, sobre todo de la regulación europea. Primero que nada, el rol hoy es complejo porque los reguladores están haciendo más o menos como el meme, ¿no? ¿Qué quieren? Quieren todo. La regulación, el Annex 4, al menos que es todo lo que es la parte técnica, es súper complejo de entender. Cuando lo queremos ya, para todo lo que es general purposes, háblese Anthropic, OpenAI, etcétera, todos esos ya presentaron su normativa el año pasado. Para todo lo que es high risk es este año, para deep lawyers, hablaremos más adelante de esos roles, viene más adelante. La regulación está casi entrando en vigencia y hoy no hay un marco de referencia exacto que te diga hay que hacer A, B y C. Es toda una cuestión muy interpretativa. Y por el otro lado, tenemos las empresas que, no me mientan, la documentación interna a veces es como este meme. Entonces, tenés roles como el nuestro, como el mío en este caso, que es un poco de compliance, que intenta buscar como entre la maraña de cosas, entre las regulaciones, lo que hay internamente, qué se quiere desarrollar, a dónde quiere ir el negocio, y tratar de volver algo ordenado, porque al menos para la Unión Europea, todo esto que vamos a ver más adelante hay que presentarlo a nivel de normativa, documentación, etcétera. Entonces, quizás está bueno que se lleven un poco el panorama europeo, porque volviendo al caso de Brasil, si se les ocurre implementar algo similar, nos podría dar como una idea de para dónde va un poco las flechas, ¿no? Para aterrizar un poquito más en 3 tópicos, vamos a estar viendo 3 tópicos hoy, de cómo bajar las ideas del regulador a tierra. Creo que hoy un punto principal es entender el producto. Y ustedes me van a decir, ¿por qué yo tengo que entender el producto? Los asteriscos es porque el ejemplo que les voy a dar es bajo la normativa europea y con un propósito definido. ¿Qué significa un propósito definido?
Los general purpose son sin propósito porque son eso, ¿no? Tienen un propósito general. Los puedes usar, entre comillas, para lo que sea. Si vos tenés un propósito definido, haces un sistema para finanzas, para, no sé, educación, para lo que sea que hagas, tiene un propósito definido. Entonces, ¿por qué tienes que entender el producto? Porque podrías tener distintos tipos de sistemas de AI, ¿no? Por un lado, el tipo conejito, que no afecta a personas. Recuerden que esto es de los derechos humanos de las personas. Entonces, si vos delimitas de algún modo que no afecta a una persona en general, te sirve, al menos en roles de compliance, en roles de seguridad, de implementar técnicamente, etcétera, te sirve para priorizar, porque si tienes sistemas high risk los vas a tener que priorizar, y para delimitar el scope, porque quizás a nivel normativo no vas a necesitar implementar un montón de cosas que te exige la ley, no porque no quieras, sino porque realmente ni siquiera te es de aplicabilidad. Y por el otro lado, podrías llegar a tener sistemas de alto riesgo, que son estos que pueden afectar a las personas, ya vamos a ver algunos ejemplos, lo cual te implica priorizarlo, empezar a ver cuántas cosas tenés que implementar y entender cuáles son las obligaciones que tienes, dependiendo de cuál es el modelo de negocio que también implica, ¿no? O sea, que haces un sistema que lo consumen directamente usuarios finales o haces un sistema que se lo provees a otra persona que a su vez lo disponibiliza para usuarios finales. Esos son otros roles que habría que ver en detalle. Ejemplos de estos high risk system, estos sistemas que podrían llegar a afectar personas bajo la normativa europea, podrían ser más, porque la regulación es bastante abarcativa, pero hay unos que son súper específicos y te los indica. Biometría, si tus sistemas manejan inteligencia artificial, que manejan datos biométricos de usuario, por seguro son sistemas de high risk. Educación. Educación en, e- en este caso, educación y empleo, que es el siguiente que traigo de adelantado, son porque la regulación lo que te dice es cómo vos aseguras que tu sistema de inteligencia artificial no está dejando afuera o haciendo que una persona pierda una oportunidad de tener educación o un empleo justo. Entonces, son como ejemplos mucho más tácitos, pero que te sirven para tener una referencia de hacia dónde podrían ir las cosas, ¿no? Derechos de las personas de vuelta. Para otro punto, este sería el segundo, ya entendimos un poco en general el producto. Tu siguiente punto es entender la infraestructura. Esta parte seguramente les va a gustar más a los más técnicos en esta meeting. Y de eso les traigo solamente 2 tópicos, porque si no, hablamos toda la noche. Primero que nada, el modelo, porque el modelo lo es todo. Entonces, preguntas, ¿es tuyo? ¿Es de un tercero? ¿Dónde vive? ¿Cómo administras la infra donde vive el modelo? Entonces, son preguntas que vos te puedes hacer y vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ver el hosting del modelo, que es uno de los subtópicos de todo lo que significa un modelo de inteligencia artificial. Vamos a suponer este caso de uso. Vos decís, bueno, yo voy a hacer un sistema de AI, el modelo no es mío, voy a utilizar un modelo un tercero a través de AWS Bedrock, a través de una API y consumo ese modelo. Ese es un modelo de infraestructura. O no, no quiero eso. Quiero en mi infra de AWS agarrar, no sé, el open source de Meta y deployarlo en mi sistema. O no sé, tengo en la computadora de mi casa que puede ser un servidor, ahí puede ser que deployo mi modelo. Por poner ejemplos, ¿no? ¿Qué significa esto detrás? ¿Qué cosas tienes que entender o qué cosas cambian? Cambian los agreements, primero, porque todos tienen sus letras chiquititas de cuáles son tus obligaciones, aunque el modelo sea del tercero. Si ustedes van a la información
pública, porque es información pública, de, por ejemplo, Anthropic. Anthropic te da un model card que tiene 200 y tantas de páginas, te dice específicamente cómo funciona, qué hace, qué no hace, qué tiene, qué no tiene, y entre eso tus obligaciones que tienes, aun cuando el modelo es de ellos. Y bueno, la seguridad que es no menor, ¿no? Así que son como ejemplos de cosas que vas a tener en cuenta dependiendo de qué tipo de infra decidas deployar. Por otro lado, training del modelo. Una cosa que le encanta a la gente preguntar sobre tema de training, porque como yo siempre digo, si no nos venden un producto, nosotros somos el producto y tiene mucho sentido la pregunta, porque nosotros sabemos por las letras chiquitas de un términos y condiciones que si nosotros utilizamos cosas gratis, toda nuestra info se está yendo a un training de un modelo, eso lo sabemos. Esa pregunta también te va a venir en un momento regulatorio, ¿no? Entonces, aquí algunas preguntas. ¿Tienes un modelo preentrenado que lo usas as it is, o sea, de la forma en la que lo obtuviste? Si es así, ¿cómo validaste ese modelo? En qué métricas performa, si pasa de este umbral significa que está bien, que está mal, porque entiendo, yo no soy la persona más técnica en temas de Machine Learning, pero puedes medir qué tan bien performa un modelo con ciertas métricas o con otras, dependiendo del caso de uso. Pre-training con fine tune, vamos a suponer, agarraste un modelo open source y dijiste, bueno, lo voy a fine tunear para que funcione para este caso de uso específico que definí porque es mi modelo de negocio. Misma pregunta, ¿cómo lo validaste? Pero adicional, ¿con qué datos lo entrenaste? Porque de aquí saltan otras muchas preguntas. ¿De dónde obtuviste los datos? Si son públicos, si son privados. Si son privados, ¿obtuviste el consentimiento de esas personas? Em, ¿Cómo validaste que esa data esté curada? ¿Usas anotadores? ¿No usas anotadores? Etcétera, etcétera, etcétera. O usas un foundational model, como el caso que vimos reciente. Aquí la pregunta es completamente distinta y es cómo controlas el output, porque son modelos que generan contenido sintético, cómo controlas toda esta información. Guardrails, system prompts, input prompts, output prompts, modelos que son judge y evalúan al modelo del modelo. No sé, las implementaciones pueden variar muchísimo. Y por último, tercer tópico, documentación y logs. Se parece, pero no es lo mismo. Vamos con logs primero, porque esa es parte de las obligaciones de transparencia que te exigen las regulaciones. Y algunas preguntas, todos son preguntas porque va a depender siempre de tu caso de uso, pero creo que la más importante es, ¿son auditables tus logs? Porque vamos a suponer el hecho de que tienes un sistema que efectivamente se puede clasificar como un sistema de alto riesgo porque de algún modo hace un scoring, un screening, algo que podría dejar a una persona afuera. Si esa persona quiere y si la regulación, la norma lo protege, puede venir y puede demandar. Tienes tú todos los logs necesarios para poder ir hacia atrás y decir, esto fue lo que hizo mi inteligencia artificial y esta es ¿cómo se dice? El rational que tomó. Había un humano en el medio y trazaste quién es ese humano que estaba en el medio, porque el human in the loop es súper importante en todo lo que son procesos de alto riesgo. Segundo, ¿por cuánto tiempo los vas a historiar? Las regulaciones hoy cambian mucho, al menos la regulación europea te dice que es mínimo por 6 meses, pero cada regulación tiene sus tiempos y bueno, eso va a depender de qué quieres tener, cuánto tiempo lo quieres tener, lo puedes tener. Y bueno, por supuesto, la seguridad siempre involucrada en todos estos aspectos. ¿Qué seguridad tienen esos logs? ¿Se pueden modificar? ¿Alguien los podría modificar? No, los encriptaste, los backupeaste, no lo sé. Y documentación, que yo digo que siempre es como el mal necesario y sobre todo porque aunque ustedes lo crean, la verdad es que a mí yo no soy demasiado fan de documentar. No es que no sea fan de documentar, es que entiendo la perspectiva de los equipos más técnicos
sobre el hecho de que documentar es un trabajo. Entonces, yo siempre, acá mi consejo es que es mejor hecho que perfecto. Al final del día, al regulador no le va a importar, creo que a nosotros tampoco, si tiene un moño o no tiene un moño. Creo que lo importante es cómo nosotros aseguramos cierta trazabilidad sobre las decisiones que se tomaron, las cosas que pasaron. No sé, reentrenaste el modelo. Ok, ¿cómo mediste las métricas? Ah, las medí de tal forma y estos fueron los valores que me dieron, entonces decidí que este modelo fue el que mejor performó, es el que voy a poner en producción. ¿Cómo podemos demostrar eso? No tiene que estar perfecto, tiene que ser demostrable. En mi experiencia, a mí me encanta GitLab porque todo es un issue, todo lo dejé en algún modo y no, al final del día la regulación no te dice que tiene que estar en cierta forma, dice que tiene que ser entendible y auditable. Y que tus procesos o tu documentación interna como tu día a día sea sostenible en el tiempo, porque al final, al menos la regulación europea, tiene muchas cláusulas muy chiquitas que te dicen, bueno, si haces un cambio significativo en tu sistema de AI, que podría ser un ejemplo, funcionas con Anthropic, pero bueno, considerando todo lo que está pasando con el Pentágono, toda esta historia, decidiste cambiarlo. Ok, eso es un cambio significativo porque puede ser que ante el cambio del modelo tus guardrails no funcionen igual, que tengas que modificar ciertos input, output prompts, etcétera. ¿Cómo haces todo ese proceso sostenible? Porque a su vez nosotros rol de compliance, tenemos que ir a notificarle a nuestros clientes, a nuestros usuarios finales, etcétera, de estos cambios para que puedan tener previsibilidad. Y bueno, de todo este resumen a 1.5, porque voy corriendo, algunos accionables, muy, muy, muy poquitos, porque la regulación es súper extensiva y hay demasiados tópicos que están afuera, pero les hice un diagramita de resumen de todo lo que vine mencionando. Inicio. Voy a evaluar mi producto. Bajo la norma europea, ¿es un high risk? Si la respuesta es no, evalúo el alcance, delimito y defino, bueno, hay que hacer ABC y termina el proceso. Muy fácil. No es tan fácil, pero bastante sencillo. Si es high risk, tienes siempre la opción de echar una lloradita y seguir para adelante. Y en el seguir para adelante tienes la siguiente pregunta. ¿Es un general purpose? Porque si estás usando un general purpose en tu modelo, bueno, vas a tener ciertas cosas que cumplir. Agreements, guardrails, inputs, output prompts, etcétera, etcétera. Logs, documentación de lo que vimos hoy. Y si no es un general purpose, y si tú lo entrenaste, bueno, ¿cuáles son los datasets? Si no lo entrenaste, bueno, ¿cómo evaluaste el modelo? Lo que sea de las preguntas que estuvimos viendo anteriormente. Muy, muy, muy resumen de solamente estos 3 tópicos de todo, pero es lo que creo que es la punta del iceberg de todo lo demás que después se va a ir desgranando a medida que vas por cada uno de los aspectos de la regulación. Finalmente, fuentes y recomendaciones. Primero que nada, yo para poder, digamos, bajar a tierra todo lo que es la AI Act, todo lo que es la norma europea, he trabajado mucho con el NIST y o sea, de por sí el NIST es un gran estándar, es muy, muy usado. Mi punto es que aun cuando todo lo que es inteligencia artificial es supremamente nuevo, la verdad es que NIST tiene todo incluido. O sea, no he encontrado un aspecto de la inteligencia artificial que diga, che, esto no lo tiene incluido el NIST. Sí tengo la perspectiva, es una experiencia personal que no es tan fácil de entender porque digamos, el NIST propone un sistema que es más circular, entonces es más difícil ir por los controles que tendrías que implementar porque además tienes que tener en consideración en qué aspectos
del life cycle quieres implementar el control. En el modelo, en los datasets, en la infraestructura, en los usuarios, en los roles, depende. Y por otro lado, están las guías de AESIA. AESIA, si mal no estoy, es española y son como unas guías que han estado desarrollando para empezar a dar información al respecto de cómo se va a cumplir con la regulación europea. En mi perspectiva, el NIST es mucho más control al grano, pero la ESIA también te ofrece mucha información. Segundo, el trabajo colaborativo con stakeholders, más allá de seguridad, más allá de compliance, se vuelve un rol muy importante por lo primero que mencionaba, porque acá no estamos hablando de seguridad como tal, sino que además de seguridad, porque la seguridad igual la tienes que tener, habla de derechos de las personas. Entonces, de hecho, el NIST lo menciona muchísimo y es los affected groups. ¿Cómo te aseguras de que tu sistema, tu modelo, no sé, quisiste cubrir a estos affected groups? Asegurarte de que no están siendo discriminados, de que no están siendo sesgados, etcétera, y se te quedó un affected group por fuera. Y hay cosas que son muy, 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 muy que uno creería que no es una fuente de sesgo, pero la verdad es que sí. Les voy a poner un ejemplo. El idioma es una fuente de sesgo, porque nosotros, por ejemplo, en español tenemos género. Yo soy desarrolladora y ustedes, los chicos son desarrolladores. Y eso es una fuente de sesgo, porque si tú tienes entrenado todo tu modelo con pura data que es de género hombre en el lenguaje, no es que el modelo entendió que es una mujer, un hombre, simplemente entendió más porque el lenguaje es más, tuviste más datos de hombres que de mujeres. Entonces, uno creería que hay veces que hay cosas que no son una fuente de sesgo hasta que te das cuenta que sí, porque quizás otro stakeholder te lo explicó con otra perspectiva, desde su punto de vista. Y acá creo que es fundamental trabajar con equipos como Legal, porque al final del día es un equipo que te puede ayudar a bajar a tierra algo que es muy nuevo a nivel mundial, que es todo lo que es el marco regulatorio para vos decir, ajá, ahora con esto, ¿qué es lo que tengo que implementar, no? Y por supuesto, va asociado de la aplicabilidad regulatoria. Al menos en LATAM habría que ver país por país qué es lo que se viene aplicando, pero al menos para Estados Unidos y Europa seguro alguna aplicabilidad ya se empieza a tener. Y adicional va a depender mucho de todo lo que mencionaba antes, de cuáles son los roles, de si son sistemas de alto riesgo o no. Son cosas en las que hay que hacer un trabajo en conjunto. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Así que dejo de presentar sin más preámbulo y no sé si hay preguntas. Se abre el ¡Wow! debate. Se abre el Hay debate. hay un montón de mensajes. Vamos con Así, la primera pregunta de Pipe. Pipe, eso, dale. de una. Ahora sí, antes de iniciar con el Q&A, agradecerte por el espacio. Yo creo que está chévere. Se nos fue sumando gente alrededor y ahora sí Hola. vienen las, y ahora sí vienen las preguntas. Dice, eh, nada, Francia, al inicio a mí particularmente se me venía una pregunta y es, sabiendo que ya hoy en día todos utilizamos la IA, no solamente desde los que codeamos o protegemos en seguridad o atacamos, eh, Usuarios finales también. obviamente, eh, bajo como la green carpet de que podemos atacar, vale la pena la aclaración. Sí. Y sabiendo que los reguladores también están utilizando la IA, ¿crees que todas estas regulaciones van a terminar siendo reguladas por sí mismas? O sea, como que la misma IA va a decir como, ah, mira, yo me puedo regular así. Y de pronto ahí se pierde un poquito como ese juicio humano que es lo que no deberíamos de perder. ¿O crees que ya está pasando? Es eso de que la regulación se regule a sí misma, la IA se regule a sí misma, no lo creo, pero habría que chequear, creo que hay un artículo al menos de la regulación europea,
que te dice que hay ciertos usos prohibidos o ciertos usos que son muy delimitados. De hecho, ahí yo lo que entiendo, porque la verdad es que no estoy tan en detalle y no sé bien cómo se resolvió, un poco la discusión del Pentágono con Anthropic iba del lado de Mm. no puedes deployar un sistema de AI para hacer surveillance. O sea, o sea, creo que al final el rational humano va a seguir primando. La Unión Europea creo que lo ató un poquito más porque te dice un listado de usos prohibidos y te dice un listado de sistemas de inteligencia artificial que tienen que ser monitoreados por reguladores. Entonces, creo que al final del día va a primar lo que los entes dicen, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, total. Y veremos el futuro que nos trae. Veremos, ¿Qué es nos que es muy prepara? nuevo todo, o sea, me encantaría Ujú. decir, no, en 3 años me La relajo, bolita de pero la cristal. verdad es que, Sí. la Vamos, verdad es que Claro. vamos nunca, con la nunca había pregunta de visto Aura. algo tan gris. No, y como menciona aquí Nicolás, pues eso avanza tan rápido que uno como humano no se queda corto para llevarle el ritmo. Listo. Alba nos hace una pregunta y gracias ahí por la pregunta. Desde Compliance, ¿qué tanto peso tiene lo que se haga en el navegador para las regulaciones actuales, teniendo en cuenta lo que yo mencioné en el chat sobre el tema del shadowing AI, que pues que es una problemática más a nivel empresarial, que pues las personas empiezan a usar IA y empiezan a agregar datos de su empresa sin darse cuenta, como creo que vi un caso muy particular y un ejemplo en una charla que estuvieron dando un proveedor, no recuerdo el nombre, donde decían como que no, es que mira, tengo una empresa que vende como, no sé, sartenes, cuchillos, pues temas de hogar, y tiene un chatbot pues para que la gente consulte sobre sus productos. Pero en el modelo se empieza a o sea, esos modelos empiezan a coger como información pública y resulta que entonces la gente va y pregunta, ah, mira, pero ¿qué cuchillo me puede servir? Y el chatbot le estaba respondiendo con cuchillos de otra marca, de otra empresa. Entonces, pues ahí a nivel de ventas estás vendiendo la venta. Es como Los que, limited purposes se fueron al carajo. exacto. Entonces, la pregunta de Alba, perdón, está como enfocada desde el compañero, qué tanto tiene, peso tiene lo que se haga en el navegador para estas regulaciones? Para las regulaciones, teniendo en cuenta, bueno, creo que hay varias ramas en esa pregunta, así que voy a tratar de ir en orden. Primero que nada, yo creo que o sea, esta charla, esta perspectiva fue más de el desarrollo de producto o cómo ustedes desarrollan sistemas de inteligencia artificial y cómo hacemos para cumplir con la norma. Está el otro lado de la historia, muy interesante, que es cómo nosotros usamos tantas cosas, porque además ahora es que todos los productos tienen inteligencia artificial o los puedes conectar, hacer un MCP. O sea, la conversación es larguísima. Yo creo que primero que nada, lo que decía al principio, si no nos venden un producto, somos el producto. Todo lo que entregamos gratis a una inteligencia artificial, los términos y condiciones que nadie lee, dice, voy a usar tu data para reentrenar mis modelos. Y es así como los modelos fundacionales se generaron. ¿De dónde salió toda la data que tiene Facebook para entrenar sus modelos? Del agreement que nosotros le dimos, porque nosotros le dimos el permiso. El consent existe. Lo que pasa es que nadie nunca leyó eso. Entonces, a nivel de yo uso ChatGPT gratis y le doy toda la data de mi empresa, o sea, ahí entra mucho el rol de compliance de cuál es la protección y el awareness, ¿no? Los procesos de awareness, de concientización, porque la verdad es que, o sea, yo lo sé y yo tengo en mi mente muy el chip compliance porque trabajo en el área, sí es más razonable que una persona que en su día a día, no sé, trabaja en un área completamente aislada de seguridad, no tenga ni idea de que todas estas cosas pueden pasar. Entonces creo que los procesos de awareness ahí tienen que empezar a fortalecerse. No podemos entregar data sobre todo, por ejemplo, de clientes, porque vamos a suponer,
mi cliente me dijo, toma, te entrego esto, esta es mi información confidencial, es estrictamente confidencial entre vos y yo y está en un contrato, y mi empleado se lo está entregando completito así a ChatGPT, gratis. No, eso ahí hay un fallo legal, o sea, estamos en incumplimiento suponiendo ese caso de uso, ¿no? Ahora, en temas, por ejemplo, como decía, tantas cosas pasan a la vez. Ahorita tú puedes tener un plugin en un navegador y ese plugin está absorbiendo data. O sea, antes, hace un par de años, había una discusión por cookies, que se colectaba en las cookies, si daba el agreement, si no daba el agreement, que los derechos de los usuarios, que el GDPR, tal. Ahorita es lo mismo con la AI, pero potenciado. Entonces, básicamente es como la misma línea, ¿no? Al final, ¿qué estoy proviendo? Tengo derecho a proveer esa información si no es mía, y si es mía, puedo yo, o sea, debería yo siempre ser capaz de tomar la decisión de proveer o no proveer esa data. No sé si respondí a la pregunta de Alba, porque es un montón. Me fui por todas las ramas, pero es que creo que todo No, tiene relación. de eso se trata, eso se trata. Y bueno, tenemos una Ujú. pregunta de Nicolás. ¿Cómo hacemos para regular algo que cambia tanto, tan seguido? ¿No debería cambiar también nuestro framework de regulación? Ujú, Cómo será una ella misma? ujú. Mm, Sí, yo creo que de algún modo esa parte es algo que yo misma me cuestiono todos los días, cómo pueden cambiar roles como los nuestros para ir más rápido de procesos que son inmensamente burocráticos, y hacerlos súper escalables. Hace unos días estaba investigando y leí algo como la combinación de AI con blockchain, y que ante cada cambio de cosas vos pudieses documentar como en una blockchain, en un contrato de un coso, se me olvidó el nombre, em, y eso te generaría una especie como de automatización de cambios de tus procesos, etcétera. Yo hoy no me lo puedo imaginar, pero porque soy una persona absolutamente ignorante del mundo de la blockchain, pero me parece algo interesantísimo, sobre todo en empresas gigantescas que tienen un volumen de datos inimaginable para quizás un rol o equipos de compliance muy reducidos, ¿no? Entonces, creo que seguirle el ritmo a la AI no es alcanzable, al menos para un ser humano. Creo que seguirle el ritmo a las regulaciones sí es algo alcanzable, sobre todo porque no son tantas. Entonces, vos entendés los principios, yo creo que si entiendes la norma más abarcativa, tenés la data de todo, y sobre eso es, bueno, cuáles son los mínimos procesos que debería establecer y cuáles son los riesgos que también yo quiero asumir, ¿no? Yo digo como empresa. Pero sí estoy de acuerdo que es un challenge, automatizar. Y automatizar y que siga teniendo sentido bajo el criterio humano, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, NIST, como está escrito, a mí no me sirvió para implementarlo y tuve que hacerle como una vuelta de tuerca que sirviera para lo que yo trabajo, y lo hice con ChatGPT, pero hay cosas que no. Entonces el criterio humano tiene que entrar ahí a juego, ¿no? Súper, muchas gracias, Franci. Y por aquí tenemos otra pregunta de Luis. Gracias, Luis, por la Hola. pregunta. Es ¿cómo gestionas y priorizas el desarrollo de tus habilidades blandas para procesar eficazmente grandes volúmenes de información nueva sin comprometer tu rendimiento ni bienestar? Digo una lloradita y a seguir, no, mentira. Yo creo que al menos esa es mi perspectiva más como ser humano que como persona de compliance. Creo que las habilidades blandas nunca van a poder ser reemplazadas no sé si nunca, pero muy difícilmente hoy, reemplazadas por una inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo porque somos seres multifacéticos, o sea, el contacto humano va a seguir siendo necesario. Yo a nivel personal pienso, con tanta inteligencia artificial que hoy lee esta palabra y determina
si yo soy buena, si yo soy mala, si tengo un skill, si no tengo un skill, si hago un score, si no hago un score, terminas teniendo que volver a cosas reales para decir, ajá, cómo demuestro mi valor como persona, ¿no? Y mis skills y mis habilidades, no lo sé. Eso es lo que puedo decir. Súper genial, genial. Bueno, muchas gracias, Franci, por el espacio, por el tiempo. Muy chévere la presentación. De verdad que hiciste algo muy, más que técnico, perdón, muy teórico, pero fue muy divertido y muy dinámico. Entonces la gente se entretuvo y salieron muchas preguntas. Y la verdad que es un tema que, aunque la mayoría somos técnicos, de una u otra forma nos impacta, pues porque finalmente entre esas cosas y el tema de compliance y regulaciones, pues finalmente el equipo técnico tiene que saberlo porque pues tiene que ser como implementarlo y no meter la Claro, pata. Y yo creo que claro. meter la pata en un tema de AI es bastante complejo porque eso es como cuando uno sube una foto, uno cuando sube una foto pública en Google, la carga para alguna red social, eso ya no es de uno. Ujú, Entonces, Claro, correcto, y el es la, poder la de huella esparcimiento digital. y el poder de esparcimiento correcto. de la IA creo que es aún más grande y usted no sabe en qué Ujú. momento la IA, por temas de Shadow en AI, va a terminar mostrando información suya por allá, quién sabe, en otra parte del mundo a kilómetros de distancia. Sí, sí, de hecho, todo lo que es imagen y video, eso es otra historia, pero yo hoy veo ciertos videos en Instagram y digo, si algún día llega una regulación acá a Argentina, esto está completamente prohibido, esto no se puede hacer, o sea, porque puedes sesgar a una persona, puedes sesgarla para mal, puedes influenciarla, y eso es muy delicado, pero bueno. Habrá parte 2 y no sé si hay quórum. En algún momento tengo para hablar, para empezar a mostrar detalles técnicos, un montón, pero no puedo decir detalles técnicos sin empezar para atrás de dónde vino. Pues como siempre preguntan, ¿de dónde vino este requerimiento? Así que nada, sí, obvio, cuando gusten, háblenme. Súper, súper. Listo, voy a parar aquí la graba porque ya viene una visita.